Perfecto, muy Tenemos buenos 11 días. personas. Buenos días pues para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte, cuarto conversatorio, tema reglamento de propiedad horizontal, segunda parte, que el otro tuvimos que cortarlo casi que abruptamente, pero muy decentemente, ¿cierto? Total. Tenemos varias preguntas que quedaron en el tintero, más lo que resulte acá, Paola. ¿Cómo estás? Muy bien, Esteban. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes y a los que van llegando. Y a Esteban nuevamente el agradecimiento por estar de la mano con nuestra Junta de Acción Comunal, fortaleciendo estos procesos en propiedad horizontal. Recordemos, Tengo Junta de Acción Comunal, ¿de dónde? Junta de Acción Comunal del Barrio Gran Granada desde la Comisión de Educación y Capacitación en Propiedad Horizontal. Cuyo presidente de la comisión brilla por su ausencia, pero estará ingresando en contados instantes. Exacto, y sí le tocó trabajar al hombre hasta un poquito más tarde, pero siempre ha estado muy al pendiente de todas las actividades de su comisión. Perfecto, Pau. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos de una vez? Bueno, habíamos dicho, o quedamos, sacamos un breve resumen en el tercer conversatorio, parte uno del reglamento de propiedad horizontal. Habíamos establecido, pues, que el reglamento de propiedad horizontal es la columna vertebral de toda copropiedad, ¿cierto? Y que tiene sus bases, o sea, digamos, su base está en los artículos 3, 5, y para el tema sancionatorio, pues obviamente, bueno, y en el 8 donde dice que cuáles son los conceptos mínimos o los puntos mínimos que debe tener una escritura de reglamento de propiedad horizontal, recordando que el reglamento de propiedad horizontal reposa en una escritura pública, que por lo general es entregada a cada uno de los propietarios cuando la constructora, o cuando le compran a la constructora, o de propietario a propietario, pues se debe propender por entregar ese reglamento de propiedad horizontal. Que para el tema sancionatorio, que fue el tema que más alborota esto de reglamento de propiedad horizontal, tenemos que referirnos al artículo 59 y al artículo 60 de la ley C75/2001. También debemos tener en cuenta que existe una falsa creencia o un mito sobre el alcance del manual de convivencia. Muchas personas asumen que el manual de convivencia es un reglamento. También vimos que según la sentencia T034/2013, sí, la Corte Constitucional nos dijo, venga, el manual de convivencia en efecto es un extracto del reglamento de propiedad horizontal, aunque, o por más que nazca de la voluntad de los asambleístas, de los propietarios, él en sí no es un reglamento. El manual de convivencia es un extracto del reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué tradujimos con eso? ¿Qué podemos interpretar? Muy sencillo, vean. En los reglamentos de propiedad horizontal deben estar los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras de acuerdo a esos 4 ítems anteriores y las sanciones, las correspondientes sanciones a esas conductas infractoras y el procedimiento sancionatorio. Entonces, eso tiene que estar en cada, o debería estar en cada reglamento de propiedad horizontal. Lamentablemente, muchas constructoras no lo entregan en orden o no lo entregan estructurado, digámoslo así, que es algo pues que con lo que hemos tenido que lidiar muchas veces en muchos conjuntos, porque entregan a veces copia y pegue de la ley, ¿cierto? Y realmente un reglamento de propiedad horizontal no es copiar y pegar la ley C75/2001. Básicamente, en la definición que nos trae el artículo tercero de la ley C75 nos dice que reglamentos son los estatutos. Es el estatuto. Entonces, estatuto y reglamento de propiedad horizontal es un sinónimo para la ley 675/2001. ¿Sí? Y allí donde vamos a depositar la forma en la cual nos vamos a gobernar en cada copropiedad, la forma o el régimen que vamos a tener, las reglas de juego, cómo vamos a ordenarnos, cómo nos vamos a administrar, cómo se va a administrar esa copropiedad y cómo se van a manejar las normas que llamamos de convivencia, ¿cierto? Entonces, eso es como lo principal que debíamos recordar acerca del reglamento de propiedad horizontal. Lamentablemente, muchas copropiedades anteriores al 2001 no han tenido o no se han adaptado, no han reformado el reglamento de propiedad horizontal bajo la ley 675/2001 y quedaron entonces a potestad o a merced de lo que dicte la ley. Y
Otras, en cambio, pasa el tiempo y parece que nadie levantara la mano y dijera, venga, la reforma del reglamento. Además del mito también que eso sale muy costoso. Por ahí me salieron, Paola, en estos días, que en una copropiedad, que eso le salían 80 millones de pesos, ¿no? Vieran como 210 apartamentos. Entonces, miren que hay mitos y hay de pronto falsas creencias que hacen que también los copropietarios digan, no, no, que vamos a reformar eso. Pero venga, queremos tener sanciones, queremos que existan sanciones, queremos que haya una regulación o un procedimiento sancionatorio, pero no reformamos el reglamento. Entonces ahí es donde tenemos ese encontrón, porque vamos a encontrar manuales de convivencia que han sido creados por consejeros o peor, por el comité de convivencia, como si eso fuera función del comité de convivencia, y no es así. Y nacen entonces unas conductas que no están en el reglamento, unas sanciones que no están en el reglamento y pretenden aplicarlas. Recordemos que los artículos 59 y 60 de la ley 75 son muy claros sobre qué se sanciona para aquellas conductas no pecuniarias, pues de orden no pecuniario o de convivencia, para aquellas obligaciones no pecuniarias o normas de convivencia. Se sanciona sobre lo que esté en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Estamos, Paola, ahí como que hacemos el resumen del conversatorio anterior. Estamos completamente de acuerdo y te complemento en algo. Efectivamente, lo que tú dices, normalmente los reglamentos, reglamentos entre comillas, porque es que a los manuales ya no les están poniendo manuales, sino reglamento, y son contrarios a lo que dicta el oficial, el que está registrado. Dicen que eso es una potestad del Consejo de Administración. Entonces, el Consejo de Administración, en buena fe y en aras de ayudar a solucionar problemas de base de convivencia en sus copropiedades, se ponen súper creativos y montan unos reglamentos que realmente sin querer resultan siendo contrarios a muchas cosas y en algunos casos vulneratorios de derechos. Entonces ahí es donde nosotros como residentes, como propietarios, incluso como administradores, tenemos que apoyar a estos consejos que quieren hacer muchas cosas, pero tenemos que apoyarlos desde la invitación a capacitarse. ¿Por qué? Porque incluso que día tuvimos como una conversación entre varios administradores y uno de ellos decía, es que el reglamento faculta al consejo, eso es una función del consejo de administración. Entonces ahí es muy complejo porque efectivamente el reglamento lo faculta, pero es claro que un consejo de administración, a menos que sean expertos en propiedad horizontal, puedan elaborar un reglamento para llevarlo y registrarlo, llevarlo a escritura pública y registrarlo ante notariado de registro, que realmente sea procedente y que no sea vulneratorio de derechos. Es muy importante trabajar en eso y un reglamento debe hacerlo un profesional en el asunto. Pues en eso quiero aportarlo. Total, listo. Bueno, ¿qué preguntas tenemos por ahí para que vamos a ir dando paso ahorita a quienes tengan alguna pregunta, algún caso? Bueno, ponme cuidado. La vez pasada cortamos con esta pregunta que no alcanzaste a darle respuesta. Dice, la administradora me citó por temas de convivencia y me Ajá. sancionó posterior a la citación, aunque yo le manifesté que no aceptaba las acusaciones porque no era responsable ni causante de la situación. Eh, ¿Qué debo hacer? O bueno, explícanos el contexto de todo esto que sucedió aquí. La administradora podía sancionar, existían las evidencias, aunque la persona dijese que no. O sea, ¿cómo es el asunto, Esteban, frente a este caso que nos están manifestando? Bueno, ahí claramente hay un desconocimiento o de pronto hay una omisión, no van al reglamento de propiedad horizontal. Desde la ley 675 de 2001 dijimos, o dice pues en el anterior conversatorio recordamos, pero dice la ley y establece la ley claramente que el órgano sancionador es, por antonomasia, pues dicen que la asamblea, que es el ente máximo, pero también el consejo, si el reglamento le otorga esa facultad y si la asamblea lo otorga. Digamos que en la mayoría de los casos, quien sanciona es el consejo de administración, sin quitarle la potestad y la facultad que tiene la asamblea, ¿cierto? Ahora bien, las sanciones deben estar contempladas en el reglamento de propiedad horizontal. No puede existir una sanción sin que exista una conducta que la prevea. ¿Cómo así? Claro, a ti no te pueden sancionar
por una conducta que no está reglamentada, que no está tipificada. Y es en el reglamento de propiedad horizontal donde vamos a tener que encontrar tipificado eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Los órganos sancionadores, asamblea y consejo, vamos a decir que por lo general, digamos que un 90% de las veces, cuando hablamos de copropiedades muy grandes, el órgano sancionador es el consejo de administración. Y así tendrá que estar reglamentado y estipulado en el reglamento de propiedad horizontal, valga la redundancia. Quien ejecuta las sanciones es la administración, el administrador, ¿cierto? O la administradora. Quien esté ejerciendo la administración es el que ejecuta la sanción que le ha dicho o que le comunica el consejo de administración a dicho administrador, pero respetando un debido proceso, ¿cierto? Desde el artículo 59 de la ley 675/2001 se nos dice que, venga, hay unas sanciones que son por conducta no por obligaciones o conductas que no pecuniarias, ¿cierto? Entonces, lo que conocemos como normas de convivencia. El artículo 59 establece claramente un debido proceso y es ahí donde muchos administradores, lamentablemente, a estas alturas de la vida, a estas alturas, 22 años después de haberse promulgado la ley C-75/2001, hay muchos administradores que todavía o no han entendido cómo es el debido proceso o lo están omitiendo y eso pues genera mucha controversia y mucha preocupación. Vamos a revisar la ley C-75/2001 para darle contexto a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Para darle forma. Entonces, permítame yo les comparto. Les comparto pantalla. Listo. Tenemos acá la ley, ¿cierto? Artículo 59. Entonces nos dice el artículo 59, clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Estamos. Así las cosas, el artículo 59 es muy claro. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan consagración ¿en dónde? En la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Importante eso, no en un manual de convivencia. Por parte de los propietarios, tenedores o terceros, por los que estos deban responder en los términos de la ley, dará lugar. Y aquí comienza digamos que el debido proceso. Previo requerimiento por escrito, con indicación del plazo para que se ajusten las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiera lugar, a la imposición de las siguientes sanciones. Es decir, antes de que se imponga la sanción, debe haber un previo requerimiento por escrito. ¿Y cuál es el previo requerimiento por escrito? Entonces, di tú que el administrador llame a esa persona que nos está haciendo esa pregunta, ¿sí? Si es por temas de convivencia, hay que analizar muy bien si lo que está sucediendo es una conducta, es la materialización de una conducta infractora. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, existe una conducta infractora que está en el reglamento de propiedad horizontal que un propietario observe en otro o que un propietario esté materializando, bien sea el incumplimiento de una obligación o el cumplimiento de una prohibición. ¿Estamos? En ese sentido, el administrador hace el requerimiento por escrito a la persona. Vamos a suponer que la presunta infractora, porque no podemos tratar de infractores así de entrada, la presunta infractora es la señora Paola Gutiérrez. Entonces, el administrador, Pepito Pérez, le hace un requerimiento a la señora Paola. Señora Paola, usted o en días pasados o el día tal, el día 4 de mayo del 2023, se observó la siguiente conducta que está tipificada en el reglamento de propiedad horizontal, en el capítulo tal, en el artículo tal, y lo cita. Como aquí dice, con indicación del plazo para que se ajusten las normas, ahí no va a haber sanción inmediata. Eso sería inconstitucional, hasta inconstitucional, pues, omitir el debido proceso. Entonces, ¿qué pasa? La invito, señora Paola, a que por favor se adecue, ¿sí? O se ajuste a la norma, al reglamento de propiedad horizontal y no cometa de nuevo esta conducta. Ese es el previo requerimiento escrito. Si lo quieren llamar llamado de atención, pues digamos que yo le tengo como cierto resquemor a ese llamado de atención, porque de lo laboral eso sí sería una sanción, ¿cierto? Pero aquí
en esta parte de propiedad horizontal, el derecho privado, pues digamos que, si lo quieren llamar, listo, es un llamado de atención, pero es un llamado más bien a que se ajuste a la conducta. Y ella, como, o ese administrador como tal, no sanciona. Ya debió haberle otorgado, garantizado el comienzo del debido proceso, llamándolo, requiriéndolo previamente por escrito, como dice el artículo 59 de la ley 675, para que se ajuste a la norma. Y le advierta de cometer de nuevo la misma conducta, señora Paola, pues entonces su caso será pasado, trasladado al Consejo de Administración, que por antonomasia también sigue siendo el órgano sancionador, para que estudien el caso. Si vuelve a cometer la misma acción, la misma conducta, si vuelve a materializar esa conducta infractora, pues el administrador lo que debe hacer es pasar el caso al Consejo. Y el Consejo debe garantizarle a esa persona que, mire que acá lo dice el artículo 60, las sanciones, imposición de sanciones. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por Asamblea General o por el Consejo de Administración cuando se haya creado el Consejo y en el reglamento de propiedad horizontal se le haya atribuido esa facultad. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal. Mire bien, los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal, no el procedimiento, los procedimientos que le nazca hacer al administrador. Eso es absurdo. Luego, consultando el debido proceso, el derecho a la defensa, porque a la señora Paola, que del ejemplo que estamos dando, se le debe garantizar el derecho a la defensa. Ya tiene que defenderse, tiene cómo, o sea, tiene que tener ese derecho a que se defienda. No, yo no fui, o si fui, o mire, sí, acepto o no acepto. Y contradicción e impugnación. No, yo tengo estas pruebas en contrario, yo no soy, como en el caso de la pregunta que hiciste, yo no soy el causante del problema, no soy el causante de esa conducta, fue otra persona. Y además al derecho a la impugnación. ¿Qué quiere decir ese derecho a la impugnación? Que el Consejo debe llamar a la señora Paola, requerirla para escucharla. Y la señora Paola tiene todo el derecho a defenderse y a decir pruebas o presentar pruebas en contrario. Ya escuchada la señora Paola, lo que hacemos, lo que hace el Consejo es estudiar el caso, analizar si hubo lugar o si de efecto hay una conducta, una falta que esté contemplada en el reglamento de propiedad horizontal, insisto, no en un manual, en el reglamento de propiedad horizontal o en la ley, y si deciden sancionar o no deciden sancionar, en ambos casos hay que notificarle a la señora Paola, al presunto infractor, que no hubo sanción o que si hay sanción. Esa debida notificación debe hacerla la administración por pedido, petición o instrucción del Consejo de Administración. Se le notifica sanción. Ojo, notificar es decirle, señora Paola Gutiérrez, el Consejo de Administración, luego de escucharla en el día tal, en reunión de consejo, ha tomado la siguiente decisión que queda consignada en el acta tal y le muestra la sanción, se la puede pegar ahí, la sanción. Eso es para que la señora Paola empiece a contar a partir del siguiente día 30 días para poder impugnar según el reglamento, según la ley, o al tenor del artículo 382 del Código General del Proceso. No debió nunca esa administradora sancionar así como así, porque es que los administradores no son el órgano sancionador o sancionatorio, son los que ejecutan las sanciones que los órganos sancionatorios le dicen que, por favor, sea menester hacerlo. Creo que hemos respondido la pregunta con amplia explicación, ¿o no, Paola? Bueno, yo pienso que está muy claro, o sea que en este caso se pasaron por encima todos los procedimientos, tanto del reglamento como incluso de las funciones de cada uno de los órganos que hacen parte de la propiedad horizontal. Ahora, ¿qué puede hacer una persona cuando se le sanciona eh, violando el debido proceso o en caso tal que no exista la sanción, o sea, la conducta infractora, que no exista ni la conducta ni el proceso en el reglamento de propiedad horizontal? Lo que debe hacer la persona es impugnar la sanción. Eh, Hay una sentencia, creo que es la 227 de 2020, 2021, no me acuerdo, yo después se las digo, aquí en Medellín, que palabras más, palabras menos, nunca existió un documento motivador de la sanción, o sea, nunca hubo una sanción, sino que la administración impuso la sanción así como así. Con eso se ganó la sentencia, pero es muy claro que muchas veces, muchas interpretaciones de muchos jueces son diferentes, lamentablemente,
y eso, pues contra eso no podemos emitir concepto alguno, ¿cierto? Sería una falta de ética. Pero lo que sí debo decir es que existe un proceso de impugnación, que es precisamente impugnación de decisiones de asamblea, juntas directivas. Ahí en juntas directivas cabe el consejo de administración, ¿sí? Ese es el artículo 382 del Código General del Proceso. Ahí les dice cómo deben impugnar. Es bueno, ese es decisiones de consejo y decisiones de asamblea, perdón. Existe el proceso de impugnación de sanciones, que también está ahí en el Código General del Proceso, en los artículos subsiguientes del 382. Ese es un proceso verbal, proceso declarativo, verbal sumario. ¿Qué significa que sea verbal sumario? Que la persona misma pueda interponer la demanda de impugnación. No necesita representación de abogado. Entonces, ahí está el procedimiento. No existe. A ver, muchos acuden al derecho de petición y a la impugnación hasta la tutela. Lamentablemente, las respuestas que se dan es que en el derecho de petición por lo general lo niegan. Y en la tutela, pues la contraparte responde que el principio de subsidiariedad de la tutela, o sea, yo voy a la tutela cuando no tengo otro mecanismo para hacer ejercer mis derechos. Y como yo tengo el mecanismo de la impugnación de la sanción, entonces la tutela no procede. Listo. Quiero también aclarar algo. En la pregunta decía la señora que la administración me citó por temas de convivencia. Kerima, ya te damos la palabra enseguida. Por temas de convivencia. Si es por temas de convivencia, a mí me genera la duda. Porque si es por temas de convivencia y si hay conflictos de convivencia, no el cumplimiento o el incumplimiento, mejor dicho, no la materialización de una conducta infractora, ahí lo que tendríamos es un tema de convivencia. ¿Quién debe tratar el tema de convivencia? Pues el comité de convivencia siempre y cuando lo active uno de los propietarios que está involucrado en las partes, ¿cierto? Falta ver qué pasó ahí, pero se nos sale eso del tema. Démosle la bienvenida a Para Jairo. que, para, para que me completes el tema, darle la palabra a Kerima y darle la bienvenida a Jairo. Importante, ¿a quién le corresponde comprobar que efectivamente yo estoy cometiendo una conducta infractora que perjudica o afecta al resto de los miembros de mi comunidad? Porque esa es la otra. Ok, buena pregunta. Inicialmente el administrador, ¿sí? Pero, eso debe quedar ¿dónde? ¿Dónde debe estar estipulado ese procedimiento? En el En el reglamento. reglamento de propiedad horizontal, para que no haya lugar a controversias. Estamos. Que sea el administrador quien verifique, ¿sí? Es que mira, tú puedes cometer una conducta que atente contra el reglamento de propiedad horizontal y que esté tipificada ahí, ¿cierto? Que atente contra las normas de convivencia o lo que sea. Un tercero te puede hacer la queja al administrador. Un personal de seguridad puede decirle al administrador: yo vi a la señora Paola Gutiérrez haciendo lo siguiente, y eso está tipificado en el reglamento. Entonces, ese es el previo requerimiento por escrito. Ahí comienza la investigación, diría yo, desde mi posición. No tengo la verdad absoluta, es una posición que me da la experiencia del conocimiento, pues, de este tema de propiedad horizontal, y decir que el administrador comienza ahí entre comillas, su investigación. Pero puede hacer tranquilamente el requerimiento por escrito para que se ajuste la norma. Puede que lo esté requiriendo por algo que Paola no cometió. Paola tiene todo el derecho de decir: señora, es que yo no fui, revisemos, miremos a ver. Pero ya eso debería estar, y ese procedimiento debería estar en el reglamento de propiedad horizontal. Ok, otra cosa que hay que tener en cuenta es que si las conductas se dan dentro de los apartamentos, ¿cómo un administrador puede llegar a comprobar que efectivamente, un ejemplo, yo estoy haciendo ruido a las 11:30 de la noche cuando el administrador ni siquiera está en servicio, ¿no? Y cosas como por el estilo, que normalmente las quejas de convivencia son el tema del ruido, el tema de que arrojan cosas por las ventanas y cada los primeros pisos, es muy complicado también. O sea, pienso yo que cuando yo instauro una queja hacia mi vecino por sus conductas que Sí. afectan, pues yo también tengo que ponerme en la tarea de tratar de evidenciar si es mi vecino, porque pues es imposible soltarle una investigación, pienso yo, al administrador donde le diga: no, es que el señor hace ruido a las 11 de la noche, pero si hace ruido en la habitación principal, cuando pasa el guarda haciendo la ronda, no va a escuchar desde el pasillo que el ruido es en la habitación principal. Eso Es genera decir, una controversia muy brava, Pau, porque es sí, que el tema del ruido es, digamos que subjetivo. Puede que para ti sea ruido, para mí no. ¿Sí? exacto.
Ejemplo, música, ¿sí? Ahora, ese tipo de conductas, ¿dónde tienen que estar establecidas? En el reglamento, primero, Reglamento. ¿sí? Y segundo, ahí tendríamos que ya entrar al medio probatorio, ¿cierto? Entonces, de pronto, si no hubo ni siquiera un llamado de atención de parte del rondero o del guarda de seguridad, o una anotación en la bitácora o minuta, ¿cómo se va a comprobar que se le hizo un llamado a esa persona para decirle, venga, es que usted está haciendo mucho ruido, exceso, en fin, ¿cierto? No conozco el primer vigilante o rondero que esté. Aquí se les dice rondero a los que hacen la ronda o la guardia, sobre todo aquí en esta parte de Antioquia. Está el personal de vigilancia o el guarda con un sonómetro por ahí andando toda la noche, yo no creo, ¿cierto? Entonces hay que revisar también cómo se hacen los procedimientos. Eso hará parte de un correcto reglamento de propiedad horizontal y una buena capacitación que ejerza la administración sobre ese personal, ¿sí? Y también sobre los vecinos y sobre los propietarios, que hagan las quejas, que eleven las quejas de manera correcta, ¿sí? Y que sea algo recurrente, que sea algo ya de tracto sucesivo, porque también hay que tener en cuenta que hay gente que se queja que porque los niños lloran, que un bebé está llorando a la 1 de la mañana, por favor, o sea, ¿cómo vamos a pretender decirle a un niño, a un bebé que no llore? ¿Cierto? Ah, bueno, decirle al padre de familia que intente mirar a ver qué es lo que está sucediendo, pero de allá a sancionar por eso, pues no. Erima, qué pena contigo que estabas levantando la mano. Sí. ¿Qué se nos hizo, Kerima? No, da la casualidad que Pau hizo justo la pregunta que yo tenía pendiente. Aun cuando yo mandé un mensaje también ahí, no sé si me puedes ayudar en responderlo. ¿Qué dice Kerima? Sobre, ¿Cuál sería el sí, mecanismo para imponer sanción a un infractor según la falta y si no está tipificado en el RPH? Es que si no está en el RPH, primero, mira que la ley dice aquellas conductas que estén en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. Y si no está en el reglamento, ¿cómo vamos a pretender que un órgano sancionador llegue a tener el caso, a considerarlo? Difícil, ¿cierto? Difícil. es que me faltó algo en la pregunta, Esteban. Era por Dilo, lo menos, la cuota donde yo vivo vale 170.000 pesos. la cuota de ¿Cómo podemos, administración. sí, cómo podemos fraccionar de acuerdo a la falta que cometa la persona? Porque una persona que por lo menos el popó del perrito quedó allí, no creo pues de que sea considerable aplicarle la cuota completa. Ah, Debería como espera, sancionarse. pero mira, Kerima, eso tiene que estar establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Por eso es importante lo que dije al comienzo. Los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras, las sanciones y el debido procedimiento. Entonces debe haber una tasación, primero una clasificación de la conducta, si hubo una falta o no. Y si hay faltas, cómo las vamos a clasificar? ¿Sí? Algunos dirán, no, clasifiquemos solamente en falta leve y falta grave. Otros se irán al extremo y pondrán, como en otros casos, en otros ámbitos, en otros contextos, falta levísima, leve y grave, o leve, grave y gravísima. Bueno, como quieran ponerla, pero de acuerdo a esa conducta, que haya un rango de tasación. ¿Quién define ese rango de tasación? El Consejo de Administración, porque en las decisiones, mira Kerima, voy a mostrarte, en Pero las no decisiones, necesariamente debe estar en el reglamento esas tasaciones. claro, o sea, ¿Sí? no, el error desde mi punto de vista es que muchas veces ponen la conducta y de una vez la 1.5 cuotas de administración, 1.5 o un salario mínimo diario vigente. ¿Sí? Que no se salga pues del rango que nos permite la ley. Mira que el artículo 60 dice que cuando el órgano sancionador va a imponer la sanción, aquí para su imposición, consultando el debido proceso del derecho de defensa e impugnación. Igualmente, mira esto, igualmente deberá valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. Eso lo tiene que tener en cuenta el órgano sancionador. En la mayoría de los casos es el Consejo de Administración. Entonces tampoco es al extremo de que toda sanción ya está. No, deben analizar si fue una imprudencia. Pongo un caso, mi querida Kerima. Nosotros los que vivimos acá en primeros pisos y que tenemos patio interior, sufrimos muchas veces de la indecencia, la indelicadeza de muchas Del personas. vecino.
sobre todo los de arriba. Da la casualidad que un niño por error puede lanzar, un bebé de 3, 4, 5 años, puede lanzar un artefacto y puede caer al Claro. patio, ¿cierto? ¿Por qué Sí. sancionar de una vez al propietario o al residente de ese apartamento sin tener el debido proceso y preguntar qué fue lo que pasó? Porque en la defensa él puede decir, el niño tiene 4 o 5 años, estábamos jugando, él lo cogió, lo lanzó y se fue por la ventana de registro de la sala o del estar o de la cocina y cayó. Eso es involuntario. Mira que hay que tener en cuenta la proporcionalidad, la graduación, si fue intencionalmente, si es reiterativo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar ¿dónde? En el reglamento de propiedad horizontal. ¿Listo, Karima? Perfecto, Esteban. Bueno, espérate ahí. Sobre la pregunta que yo te iba a hacer cuando levanté la mano era esta. Acá en el conjunto, un señor llegó a altas horas de la noche y se le dio por meterse en la piscina. El vigilante fue y lo sacó, no hubo ningún problema. Inmediatamente al otro día el consejo le aplicó La sanción inmediata. la sanción inmediata y fija de la cuota de administración. Entonces, ¿qué pasó? No hubo debido proceso, que se los Eso dije, es. no, por lo menos llegar donde el señor, ¿qué pasó? Porque usted hizo esto, no, ni siquiera enseguida. Y Pero era una conducta que está en el reglamento. no está en el reglamento. No está en el Entonces, reglamento. fíjate, Entonces, cómo le van a aplicar una sanción por una conducta que no está en el reglamento de propiedad horizontal? bien, la pregunta ahora me llega esta. Está en los estados financieros representado ese valor. El señor ya, eso hace 2 meses, de acuerdo al artículo 62, dice que si ya de hecho quedó, que la tiene que cancelar. Pero si eso no está tipificado, no se le hizo el debido proceso, ¿tiene obligación de pagarla? Pues él inicialmente tendría la obligación, pero como fue algo que le atentó al debido proceso, lo mejor que puede, y no ejerció la impugnación, ni se defendió, lo mejor es que el señor se asesore, porque ahí cometieron una vulneración al debido proceso. ¿Sí? Del derecho. Bien. Y que esta Listo, pregunta me querido. la hicieron. Muchas gracias, mi doc. Con gusto, querido. Jairo, ¿cómo estás? ¿Llegaste? Buenas tardes a todos. Sí, Ya le por aquí damos estoy paso a nuevamente. Alexandra y a Jaime. Qué pena la demora. Eso me hizo acordar de lo que estaba hablando Karima, de que en algunos presupuestos de algunas copropiedades presupuestan cuánto van a recoger en sanciones durante el año. Entonces imagínense, vamos a recoger 2, 3 millones de pesos en sanciones. Entonces, Ya tienen es curioso, pensado ¿no? eso. Sí, sí, ya lo tienen pensado porque en algunas copropiedades que tuve la oportunidad de conocer, tenían presupuestado cuánto iban a recoger durante el año. Entonces, ¿a cuántos residentes vamos a perseguir para recaudar esa plata? Otro tema, Esteban, ya que es muy recurrente el tema de las mascotas, el tema del ruido, el tema a veces de la basura, bueno, hay muchas cosas que afectan la sana convivencia en la propiedad horizontal. Cuando no está tipificado y tasado esto en el reglamento, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué alternativas nos queda Bueno, para poder pero entonces, ¿por cumplir? qué no No sé, hacemos la una inspección de cosa? policía o algo así. Jairito, hagamos una cosa. Tengamos esa pregunta ahí en el tintero y ahorita la resolvemos. Sí, Porque señor, porque la nos señora estamos desviando. Alexandra está pidiendo la palabra Exacto, hace rato. Alexandra y Jaime. ¿Y Sí. para que no nos vayamos hasta el tema sancionatorio, que de eso hablaremos luego? Ahora estamos hablando del reglamento. Listo, vamos a hablar de Alexandra, pero ese está bien, ahorita la resolvemos. Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, mi pregunta básicamente va a un tema que sucedió hace unos días en un conjunto donde me comentaron el caso. Se trastean ellos como nuevos a ese conjunto. Les entregan obviamente su manual, bueno, su reglamento, porque fue el reglamento lo que les entregaron. Y ellos empiezan a organizar pues su apartamento, colocan pues, abren huecos, entonces pues obviamente pues hay una hora específica hasta el momento en que pueden hacerlo, lo hacen dentro del tiempo. El vigilante se acerca y les dice que por favor que los vecinos se están quejando por el tema del taladro.
Ujú. Listo, ellos deciden no seguir haciendo ese tema. A los 8 días continúan haciendo pues lo mismo porque pues están recién trasteados a ese sitio y pasa exactamente lo mismo. El vigilante es el que se acerca, por favor, es que los vecinos están incómodos por el tema del taladro. Pasa lo mismo, entonces dejan de hacer el ruido. Tuvieron una discusión los residentes de ese apartamento una semana siguiente, un tema pues entre familia, donde pues igual hubo ruido porque alzaron la voz y demás. Paso siguiente, la administradora les hace un llamado de atención, pero no es un llamado de atención, sino es de una vez una sanción. Les dice, les junto todo, que los 2 llamados de atención que les habían hecho los vigilantes por el tema del ruido en el taladro y que el tema del ruido por la discusión que habían tenido interna en su apartamento. Sí. Y la sanción es de 750.000 pesos. Ah, Ellos inmediatamente, pues igual, hacen un derecho de petición, pues informando que pues los 2 casos de lo del taladro, pues obviamente fue el vigilante quien les hizo el llamado de atención, ellos cumplieron y dejaron de hacer el ruido, y que pues el tema interno, obviamente saben que ese problema pues ocasionó sonido más fuerte de lo normal y pues pudo haber incomodado a los vecinos. Inmediatamente ellos se fueron a sanción y aún no les contestan el derecho de petición donde ellos piden pues obviamente el debido proceso. ¿Qué debería hacer esa familia? Gracias, doctor. Bueno, Alexandra, lo que pasa es que ese tema se sale del reglamento propio horizontal. Sí, ese es un tema sancionatorio. Lo único que vamos a centrarnos en el tema del conversatorio. Ahí no hubo un debido proceso. Un vigilante llama la atención, no, un vigilante puede ir tranquilamente a decir, señor, qué pena, mire, ajustese la conducta, pero quien debe hacer el requerimiento por escrito previo es el administrador, no sancionar de entrada. Debe haber un debido proceso y ese debido proceso tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Muchas personas han tenido ese caso, lamentablemente hasta han perdido tutelas. Si hay sanción, yo diría que inevitablemente lo que deben buscar es la impugnación. O sea, diciendo muy limitado y sin conocer más contexto, sin conocer el reglamento de propiedad horizontal ni las normas internas, es lo único que puedo decir hasta el momento, Alexandra. Jaime. Se nos fue Jaime. Hola Esteban, no, aquí estoy. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo Hola estás? Esteban, bien, sí señor, ¿cómo va todo? Muy Bien, buenos días a hermano. todos también. Buen día. Los ubico. Jaime es un excelente revisor fiscal de la ciudad de Bogotá. Y es administrador, me contaron también. ¿Cómo has estado, hermano? Muchísimas gracias. Bien. Bien, Esteban, tengo una pregunta. No sé si cabe dentro del conversatorio. A ver. Hay un conjunto en el cual el reglamento de propiedad horizontal no estaba elevado a escritura. ¿Sí? No había reglamento de propiedad horizontal. No, sí estaba. Sí. Pero perdón, pero el manual el manual de convivencia, donde están las normas, pues, de convivencia como tal, no estaba elevado a escritura pública. ¿Sí? Es el caso de Pinar. ¿Sí? Sí. Que se hizo el proceso no solamente hasta este año, previa autorización de la Asamblea. Sí. Pero en años anteriores, con ese manual de convivencia, sí se instauraron ciertas sanciones y las cuales afectaron los estados financieros, ¿sí? Porque se la cargaron a cada uno de los propietarios, a cada uno de los propietarios de los inmuebles. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta? Digamos que hay algunos que sí pagaron su sanción, otros que no la pagaron, ¿sí? Entonces, a hoy, que digamos que el manual de convivencia no tenía sustento jurídico, no tenía piso jurídico, pues qué pena, pues se va a hacer contablemente se van a reversar esas sanciones que están pendientes porque nos cancelen, ¿sí? Porque pues al no tener sustento jurídico, pues no deberían estar ahí. Perdón.
Pero ¿qué sería lo más correcto? Con el tema de las personas que sí cancelaron su sanción en su momento, ¿sí? Que la cancelaron, pero estas no tenían, pues ese manual de convivencia no tenía sustento jurídico, o sea que esas sanciones no serían procedentes. Pues ya fueron ¿Sí? ¿Sí me hago entender? procedentes. Sí, Jaime, yo te entiendo que conozco el caso. Entonces, mira, la situación es la Correcto. siguiente. La situación es eso, Jaime. Y es un ejemplo para muchas propiedades, porque eso se presta para muchas controversias. Entonces, ¿qué sucede? Un conjunto residencial tiene un manual de convivencia aprobado dizque por asamblea, ¿cierto? Ya sabemos que los manuales de convivencia o reglamentos internos de convivencia no se llevan a asamblea, se deben extraer es del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, en últimas, lo que hay que hacer es que reformar el reglamento de propiedad horizontal, extraer de ahí un manual de convivencia para que exista un correcto procedimiento sancionatorio. En primera instancia, la ley 675 de 2001 es muy clara. Las sanciones se aplican sobre lo que esté estipulado en la ley o en el reglamento. El manual de convivencia para la ley 675 no existe. Pero, por error, muchas propiedades sancionan sobre lo que esté en un manual y les embuten en los manuales de convivencia que van por un camino diferente al reglamento de propiedad horizontal a los propietarios y sancionan. Digamos que emitida la sanción y notificada, las personas tienen 30 días para sancionar, ¿cierto? Pues los mismos reglamentos lo traen, porque es copy pegue del artículo de la ley 675/2001. Entonces, en ese sentido, las personas tuvieron su oportunidad de impugnar. No impugnaron, unos pagaron y al pagar aceptaron que habían cometido una falta y eso ya ingresó, ¿sí? Ahora, los que no pagaron y todavía está esa deuda ahí en los estados financieros, esas cifras que no existen en realidad, sino que son cifras o números, deberían ir contablemente a pérdida o a un estado, no sé con qué concepto contablemente lo harán, ya el contador lo dirá, tú que eres contador, ya sabrás a qué cuenta se llevará eso, pero eso debe desaparecer porque están cobrando algo que no procedía legalmente. ¿Qué puede hacer el propietario? Una demanda por pago de lo no debido. Falta ver si prospera. O, en su defecto, la copropiedad devolver esos dineros provenientes de sanciones que no procedían. Eso sería digamos, lo más correcto. Pero en realidad ahí tendrían un problema financiero porque afectaron los estados financieros, pero lo último que tiene desde la aprobación de ese manual que no fue con debido proceso, desde la aprobación de ese manual hacia el presente, esos dineros deben desaparecer, lo que está adeudado, y se iría, no sé si a pérdida, no sé a qué cuenta, pero ya buscarían una solución contable. ¿Sí me hice entender, Jaime? Sí, señor, muchísimas gracias. Listo, Jaime. Esteban, muchas gracias por la aclaración. Aquí tenemos otra pregunta en el chat. Dilo. Dice, dame un segundito que se me fue el chat. Aquí nos preguntan que en caso de sanciones por inasistencia a asambleas, ¿cuál es el procedimiento? Eso es otro tema muy álgido que Bueno, tenemos en la propiedad horizontal. por inasistencia a asambleas. Entonces, digamos lo Sí, siguiente. En principio, para que la sanción pueda estar en firme, esa conducta ¿dónde tiene que estar? en el reglamento de propiedad horizontal. Es que a mí no me pueden sancionar por lo que no está en el reglamento. ¿Sí? Entonces debe estar en el reglamento, primero. Y segundo, debe garantizársele ¿qué? Debido proceso. Claro, porque es que he visto casos, inclusive aquí donde vivo yo, había una revisora fiscal que terminaba la asamblea de una. ¿Quiénes no vinieron? Listo, administrador, sancione. Oiga, una revisora fiscal dándole la orden al administrador para que sancionara. ¿Cómo le parece? No. Paola Gutiérrez, Jairo Alarcón y Esteban Gómez faltaron a la asamblea de propietarios. En nuestro reglamento de propiedad horizontal está establecido que la inasistencia no justificada, ¿sí? Porque es que nadie está obligado a lo imposible, que la inasistencia
ahí está clarito que se sanciona con una cuota o una expensa común ordinaria o una cuota de administración. Luego, el Consejo de Administración debe recibir el informe y decirle, convocar a esas personas y preguntar, venga, usted, Paola, Esteban, Jairo, ustedes faltaron a la asamblea, ¿qué sucedió? Lo primero es como dialogar y buscar a ver qué fue lo que pasó. Paola puede decir, venga, yo iba de camino a la asamblea, tuve un accidente y en ese momento mi vida se concentró en ese accidente que tuve. No tuve cómo llamar a nadie, no se me presentó, tuve que ser hospitalizada. Pues, ¿cómo se le va a sancionar a alguien que tiene un caso fortuito de fuerza mayor? Hay que analizar también lo que dice el artículo 60, ¿cierto? Todas esas circunstancias de proporcionalidad, razonabilidad, intencionalidad, ¿cierto? A Jairo no le llegó la convocatoria. Ah, peor todavía. Pues, Jairo dice, es que a mí nunca me llegó convocatoria. Entonces la ministra va a decir, claro, sí, yo lo envié. Sí, ¿a dónde? Ah, yo se lo envié al correo. ¿A cuál correo? Yo cuando le dije a usted como propietario, mis notificaciones deben llegar acá. Usted implementa bien correctamente la ley 1581-2012, que es la política de tratamiento de datos personales. Ah, no. Ah, bueno. El artículo por allá 39 dice que la convocatoria debe ser enviada a todos los propietarios a la última dirección registrada. Peor aún, el administrador puede decir, ah, yo le envié por WhatsApp. Ah, no, es que a mí las cosas me llegan es al correo. Y así firme yo, y así lo expresé yo en administraciones pasadas. Todo al correo, o todo en físico, porque no falta el que diga que todo en físico, ¿cierto? Que también es otra cosa. Y yo puedo decir, venga, yo sí sabía que había asamblea, pensé que podía ir, pero no tuve la manera de ir. Entonces me van a preguntar, ay, usted no tenía la oportunidad de hacerse representar, ¿por qué no otorgó poder? Yo creo que ahí hay tres casos diferentes que el Consejo debe tener en cuenta en el momento de sancionar. Y no es que me sancionen con una, me pueden sancionar con media expensa común, o con la 10ª parte, o con la 2/3 partes, en fin. Y analizar que para otros la sanción no procede. ¿Sí me hice entender ahí, Paula? Perfecto, me parece importante y me parece que es una buena herramienta para las personas que tienen esta duda. Segundo, buenas tardes a todos. Ah, bueno, Perdón, es que Esteban, lo que dice el artículo 41 en reunión de segunda convocatoria, ese es más o menos un castigo. Y el que no fue a la asamblea perdió Vea, el año. Keri, vea, qué bien, Kerima, mira. Hay dos teorías, dos corrientes. Yo soy de los que piensa que las cosas tienen que estar claras en el reglamento. Entonces, primero, yo como propietario tengo el deber de asistir a la asamblea. Tengo el derecho a asistir a la asamblea, ¿sí o no? Es un derecho. Y luego que me lo pongan como una obligación, entonces ¿es derecho o es obligación? ¿Es derecho o es obligación? Mire que eso es digamos que es un argumento a la hora de defenderme. Ojo, yo digo, venga, el legislador fue tan inteligente que si yo no voy a la asamblea de primera convocatoria, con el artículo 41, como dice Kerima, me están diciendo, usted no va a ir, entonces, si no hay quórum, que es otra cosa, si no hay quórum, entonces tenemos la segunda convocatoria, que es otra convocatoria que debe ser enviada por el administrador, ¿cierto? De acuerdo a lo que diga el reglamento de propiedad horizontal y lo que esté acorde a la ley 675/2001. Y se decidirá con los que estén presentes en esa segunda convocatoria, en esa reunión de segunda convocatoria, ¿sí o no? Entonces, la persona, el propietario que no fue la primera, pero hay segunda convocatoria, se debe atener a las decisiones que están que se tuvieron allá. Digamos que en ese sentido, Kerima, yo te doy la razón. Sí, sería como un castigo. Puede ser. Sí, ya me dijeron, no, ustedes tienen que atener. Ahora, la sanción no es por no decidir, sino la inasistencia. Y eso es otra cosa que hay que analizar, que esté bien estipulada en el reglamento de propiedad horizontal. listo, Esteban, muchas perdona, gracias, Esteban. Pau, permíteme un momentico. Sobre Dale, lo que Kerima. estaba diciendo el revisor fiscal de la devolución de los dineros esos, por lo menos el caso del señor en que yo estaba comentando, si él sale victorioso en que no va a tener que pagar esa cuota, ¿cómo sería el proceso? Eso tiene Se que, lo eso no tiene,
Eso no puede estar, no puede estar no puede estar registrado, no puede estar causado. Exacto, Hay que retirarlo de ahí. hay que retirarlo. Ajá. Pues, Bueno, bien. Bueno, pues li- gracias. listo, Bueno, Kerry. Esteban. Pues de cuidado, una de las preguntas que había llegado anteriormente. Buenas tardes a todos. Una consulta. Se va a hacer una asamblea extraordinaria para aprobar el manual de convivencia. ¿Se puede hacer virtual? Pues la Mira, pregunta, la respuesta a la pregunta es sí, la pueden hacer virtual. Sí, la pueden hacer virtual. Pero, los manuales de convivencia no se aprueban. ¿Sí? Ya hemos dicho muchas veces, que no es el camino correcto, no es el deber ser. Aprobamos el manual de convivencia y hasta dicen que tiene que ser por, eh, por mayoría Mayoría calificada. calificada. Al comienzo de hoy les dije, recuerden, para la ley C-75/2001, reglamento de propiedad horizontal es sinónimo de estatuto. ¿Y eso dónde está? En el artículo 3º, en la definición de reglamento de propiedad horizontal. Como a mí me gusta ver para creer, les voy a compartir. El manual de convivencia no es un estatuto. ¿Qué dice acá? Mi querida Paola, colabórame con la lectura. Espérame que yo no veo sino sospecho, entonces dame un segundo. En la parte amarillita, reglamento de propiedad horizontal, estatuto que regula de los derechos y obligaciones específicas de los propietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. ¿Quedó claro? Muy claro. Estatuto. Entonces, el artículo 46 nos habla de mayoría calificada. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Bueno. Y vamos a ver. Estas son como como los momentos en los cuales o las decisiones para las cuales se necesita la mayoría, se exige la mayoría calificada. Vamos a enumerar 5. Ahí dice, y aquí genera una duda. Reglamento a los estatutos, reforma a los estatutos y reglamento. Pero recuerden que arriba nos definieron reglamento como estatuto. Estamos. Entonces, habría que reformar el reglamento de propiedad horizontal. Eso sí requiere la mayoría calificada. Ustedes pueden hacer una asamblea virtual, cumpliendo las... Sí, cierto, pero las reformas, lo dice el mismo artículo, se me olvidó decirlo, acá abajo, las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales. Supongamos que vale que se reforme, que se apruebe un... Es que mire que dice reforma estatutos o reglamento. No dice reforma al manual o aprobación del manual. ¿Sí? Y ya sabemos que la reforma del reglamento de propiedad horizontal se debe tomar en asamblea presencial, porque el parágrafo dice que las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presenciales ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso, o sea, en la segunda convocatoria, sí vaya del 70% en adelante de los coeficientes de la copropiedad. Y en ese sentido, ¿pueden hacer la reunión virtual? Sí, háganla. ¿Pueden aprobar un manual de convivencia? Sí, pero lo que aprobarían no sería algo que les otorgue un piso jurídico y legal para sancionar, sino un acuerdo de vecinos, que no es vinculante ni jurídica ni legalmente. Perfecto, Esteban. Peor aún, muchos le dicen a los administradores, vaya y elige la escritura pública. Entonces se van para notaría y elevan ese manual que aprobaron en escritura pública y el notario pues, listo, venga, yo doy fe de que usted vino acá, usted es la representante legal con su cédula, así, y elevó este documento a escritura pública. ¿Qué hizo? Ese manual que aprobaron en una asamblea, que es un acuerdo de vecinos, quedó como un documento público, no más. Quedó como la protocolización fue que quedara como un documento público. No, pero es que lo que queremos es que quede en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces no era el procedimiento ni el proceso, no comenzaba con la aprobación del manual, comenzaba con reformar el texto del reglamento de propiedad horizontal y aprobar esa reforma en asamblea. Ahí sí, con mayoría calificada. ¿Listo? Perfecto, Esteban. Muchas gracias por Siguiente. esta aclaración. Otra siguiente pregunta. ¿Qué hace un consejo de administración si su reglamento no le da las herramientas para poder hacer un debido proceso y sancionar para que las situaciones contrarias a la convivencia de su copropiedad no se salgan de control? Llevar el proyecto de reforma al reglamento de propiedad horizontal, asesorarse de un abogado que sepa de propiedad horizontal. Perfecto. Otra.
¿Un administrador puede exigir que las mascotas no hagan sus necesidades en el conjunto? ¿Debe hacerlo en la calle sin excepción alguna, teniendo en cuenta pues toda la reglamentación que ha salido sobre el tema de mascotas, ¿no? Es que eso es una... A ver, primero que todo, el administrador no puede exigir nada. O sea, el administrador no puede exigir así como así arbitrariamente. Su mascota, Paola, usted, su perrito, su gato no pueden hacer necesidades, no pueden hacer necesidades en el conjunto residencial. A ver, seamos claros. Un ser viviente como una mascota, como un perrito, puede tener necesidades fisiológicas en cualquier momento, inclusive que de manera no intencional, ¿cierto? Entonces, en nuestro conjunto residencial no hay una zona PET o no hay una zona de mascotas, grave. Entonces toca sacar la mascota que haga su necesidad afuera del conjunto residencial. Pero si en el trayecto a la portería el animalito hizo su necesidad, yo considero que eso no es causal para una sanción inmediata. Entonces, y menos para que un administrador exija que su mascota no puede hacer necesidad. No, venga. Ya sabemos que no se le puede prohibir el tránsito en zonas comunes a las mascotas. ¿Sí? Pero si en ese tránsito la mascota lo hizo, ¿qué debo hacer yo como propietario? Recoger y limpiar. Y si eso pasó, ¿por qué hay lugar a sanción? ¿Por qué hay lugar a que un administrador me exija que eso no pueda ocurrir? Yo no le veo sentido a eso. Perfecto, Esteban. Tengo aquí preguntas en el chat. Eso. Voy para Pau, el tengo chat una porque es que pregunta tengo muchas. respecto a eso. Dale, Kerima. Bien. Bueno, hay una ley que para los animalitos estos que se consideran agresivos De manejo. deben salir sin bozal. Mira, espérate, yo te contextualicemos. Tenemos la ley 1801-2016, que es el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, ¿listo? Tenemos la ley 2054-2020 que modificó unos artículos del Código de Policía. Y tenemos el decreto 380 de 2022, si mal no estoy, que nos dice, pues nos habla de esos animales que ya se llaman animales de manejo especial, que antes eran los de raza potencialmente peligrosa. Exactamente. Por lo menos, fíjate, acá en el edificio hay un chico que tiene 2 de esos perros. Y ¿cómo será que ni él mismo puede con los perros? Y se le ha pedido que lo saque con bozal. No lo hace. No está tipificado en el reglamento, pero está la norma. Tiene dos caminos. Tiene dos caminos para la sanción, querido. Ya sepa dónde ibas. Si no está en el reglamento, internamente no puede haber una sanción. Pero el administrador o cualquier persona puede solicitar la presencia de la policía o puede ir a poner la queja o denunciar. Porque hay un incumplimiento a una normatividad. Y esa normatividad la debe atender, sí, ese incumplimiento la debe atender la inspección de policía. ¿Listo? Pero la sanción la pondría la policía. El comparendo lo pone la policía, no el conjunto. Bueno, o sea que el administrador tiene el deber de pasar la comunicación al comando de policía. Sí, aparte de eso, que tienen el deber y la obligación de reformar el reglamento. Perfecto. ¿Cuánto sale el reglamento? ¿Cómo? Listo. ¿Cuánto va costando más o menos un reglamento de eso? Por interno, con mucho gusto. Por el interno, con mucho gusto. Gracias, Kerry. Bien, vamos por preguntas en el chat. Buenas Dale. tardes para todos. ¿Puede el Consejo o la Administración aceptar un pago por debajo del monto adecuado? ¿Cuál es la normativa que regula este tema? Pues esto se nos sale un poco del tema, pero también eso está en el reglamento. No, pero hay que decirlo, es que el Consejo de Administración no acepta acuerdos de pago. Exacto, ellos no son... No, eso no tiene que ver con el Consejo de Administración, eso no es del resorte. Y si lo estarían haciendo, estarían coadministrando. Exacto, entonces me parece muy buena la aclaración. Otra pregunta, y si hay una asamblea e hicieron mal porque aprobaron un manual de convivencia que no está tipificado en el reglamento de propiedad horizontal, ¿cómo se impugna? No, debe impugnarla. Si hubo una decisión de asamblea que, mira, es que si hay una decisión de asamblea, si hay una aceptación o una aprobación de un supuesto manual de convivencia en asamblea, esa decisión fue tomada en asamblea, pues hay que impugnar la decisión.
¿Pero cómo? Ah, un proceso declarativo. Ese proceso verbal declarativo es un proceso verbal si necesita la asesoría y la representación de un abogado. Perfecto. Hay otra pregunta en el chat para concluir con las que nos hicieron en el chat. Saludos y felicitaciones por el tema. Consulta, ¿cómo hallar el costo del reglamento de propiedad horizontal? ¿Cómo hallar el costo? Sí, ¿Cómo hallar el costo del RPH? Ah, no. Pero bueno. A ver, eso depende del profesional que contrate. Listo. Hay unos montos que uno como abogado, digamos que unos topes que uno tiene, pero eso depende de lo que también ofrece la propuesta. Entonces ahí, Gustavo, hay veces que se trabaja muy barato, otras veces se trabaja lo que es, ¿no? Pero no quiero dar cifras, eso ya internamente con mucho gusto. bueno, nos vamos con otra pregunta. ¿Es obligación del administrador entregar a todos los propietarios y residentes el reglamento de propiedad horizontal? No, no es obligación entregar el reglamento de propiedad horizontal a todos los propietarios, pero sí demostraría una administración diligente. A ver, muchas personas creen que el administrador está obligado a entregar todo lo que se pida y no siempre es así. Entonces, entendamos que el reglamento de propiedad horizontal, desde el conversatorio anterior lo dejamos claro, reposa en ¿dónde? En una escritura pública. Y al ser una escritura pública, pues es un documento público que cualquier persona puede ir tranquilamente a obtener copia de ella en la respectiva notaría. ¿Estamos? Exacto, es que ahí venía atada otra pregunta. Dice, si no obtengo el reglamento de propiedad horizontal por medio del administrador, ¿por qué otro medio lo puedo obtener? Entonces tú nos dices que por medio de la notaría en la que esté Sí, registrado pero el entonces mismo. hay que decir algo. O sea, si yo como administrador, mejor dicho, va a dar una posición personal. Un administrador Uy, diligente, un administrador diligente debe tener copia y entregarle a la administración, a la oficina, copia del reglamento de propiedad horizontal en físico y en digital, en PDF. Es mi posición. Para que en la medida que me lo piden, pues yo envío el correo con el PDF y listo. No, es que me la tiene que entregar en físico. Ah, no, venga, yo tengo no. Primero que todo, no tengo que entregar. Segundo, hay una copia, bien pueda, la saca copia y con mucho gusto, pues digamos, si no, es que el camino normal es que es una escritura pública y a mí me la dieron de haber entregado cuando compré mi inmueble, o si no, voy a la notaría y saco la copia notarial o la copia simple, como quiera. perfecto. Yo también voy a dar una posición ahí. En mi caso particular, yo todos los años envío masivamente el reglamento de propiedad horizontal, tanto a los propietarios como a los arrendatarios, porque es importante que todos sepan cuál es el ejercicio dentro de la copropiedad, sin que nadie lo pida. Es importante, incluso está en un Drive y todo el que esté interesado en acceder al mismo puede ingresar al Drive y descargarlo o leerlo en línea. Mira lo que dije Ah, yo, un administrador ¿qué? Diligente, eso es diligencia, eso es gestión. exacto. Entonces, hay otra pregunta. Si mi reglamento no fija un tiempo específico para tratar una queja X de convivencia, ¿cuál es el tiempo que indica la ley? Tiene que estar en el reglamento. Ok, o sea que no se podrían tratar esas Recuerden, quejas de convivencia. recuerden, el reglamento de propiedad horizontal Es es la la carta de columna navegación. vertebral, es la carta de navegación de cada copropiedad. Ahí es donde deben estar todos esos procesos y procedimientos. Y eso incluye Bueno, los términos. ok, Esteban. ¿Cuál es el procedimiento para reformar un reglamento de propiedad horizontal? Eso lo habías explicado en la anterior sesión que tuvimos, pero pues aquí hay otras personas que no estuvieron en la sesión. Me parece importante que nos lo... Listo, hay dos partes. Hay dos partes. Yo lo divido en dos partes. La primera parte es el proceso de reformar el texto, de redactar el texto de reforma al reglamento. Es decir, eso lo hace por lo general, porque muchas veces lo hacen los mismos propietarios y terminan haciendo un desastre. Un abogado, asesor en propiedad horizontal. Listo. Coge el reglamento, lo analiza y les dice, vea, esto está mal, esto está bien, esto es lo que hay que, esto ya está derogado, esto ya no deja puerta para que insista todavía, entonces lo podemos, porque siga sobreviviendo, entonces lo podemos adaptar a las normas vigentes. Tenemos que hacer un piso jurídico, crear un piso jurídico, hay que adicionar, hay que reformar estos artículos y hacer la redacción del texto. Y eso lo hace uno como profesional, ¿cierto?
Uno entrega el texto a la administración, la representante legal, y este texto es llevado cumpliendo 3 requisitos del debido proceso, que son legalidad, tipicidad y publicidad. Legalidad es que esté de acuerdo a las normas vigentes. Segundo, vigentes porque muchas veces inventan normas o toman normas que ya están derogadas y eso es falta de cuidado. Segundo, tipicidad, es que quede escrito. Tipicidad de tipo, viene de tipo, de tipografía, de que esté impreso ahí la norma y que se pueda leer. Y publicidad, que se haga público, es decir, entregárselo a la comunidad con días de antelación para que lo conozcan y lleguen a la asamblea conociendo cómo va a ser, cómo está el texto de reforma, que muchas veces ni siquiera lo leen y llegan a aprobarlo y llegan a la asamblea. ¿Sí? Uno como abogado llega hasta ahí, entregó y llegó a la asamblea eso y lo aprobaron. Si lo aprobaron, a partir de ahí, aprobaron la reforma del texto con mayoría calificada. A partir de ahí, ya el balón está en el terreno de juego del administrador, representante legal, que se debe dirigir con los requisitos a la respectiva notaría a hacer esa reforma al reglamento. Y luego, muchas notarías hacen la labor, hacen el puente con la Oficina de Instrumentos Públicos para el registro, o si no, le toca ir al mismo administrador a registrar allá instrumentos públicos para que se registre en el folio de matrícula de cada inmueble esa reforma al reglamento. Ese es el proceso. Yo no tengo hambre todavía, me voy a bañar primero. Ese es el proceso, listo. Vea, Kerima, por Dios bendito. Por lo menos, para que todo quede tipificado en la nueva redacción, hay que poner lo mínimo o hay alguna frase específica que cubra lo que haga falta. No, eso ya hace parte del ejercicio del profesional que haga esa reforma y no es como respuesta para ahorita, mi querida Kerima. Pues Bueno, tiene que redactarse correctamente, listo. Cubrimos ya todas las preguntas, mi querida. Sí, exacto, Esteban, cubrimos ya todas las preguntas. La última era que si el comité de convivencia tenía la responsabilidad de hacer o redactar el manual de convivencia y por lo tanto tú ya nos diste amplia respuesta. Sí, yo creo que no. Ahí ya la respuesta es no, eso no es función del comité de convivencia, obviamente. Yo creo que ya vamos terminando, ya nos está cumpliendo el tiempo. Gracias a todos los que ingresaron y participaron. Esperamos también para aquellos que nos vean luego en diferido. Aviso parroquial. Dilo. El día de hoy, para los propietarios y residentes de Gran Granada, el día de hoy recibimos por parte de ISARCO una donación de materiales para la recuperación de los parques de bolsillo, bueno, de uno de los parques de bolsillo de aquí del barrio, que estamos adelantando desde la Junta de Acción Comunal. Nos donaron aproximadamente 1 millón de pesos en materiales. Por lo tanto, tenemos las herramientas suficientes para continuar con el trabajo. Nos vamos a reunir este domingo, a las 9 de la mañana en el Parque de la 123A, entre calles 77 y 77B, para seguir haciendo la labor de recuperar el parque, que a futuro va a ser la huerta comunitaria de nuestro sector. Entonces, bienvenidos sean todos. Excelente. Y muchas gracias por la asistencia. Recordemos que esto es un trabajo en conjunto con la Junta de Acción Comunal del Barrio Gran Granada y la Comisión de Educación y Propiedad Horizontal, preside nuestro amigo Jairo Alarcón, y también nuestra administradora estrella, que es la misma presidenta de la Junta de Acción Comunal, Paola Gutiérrez, y quien les habla, Esteban Gómez. Así que nos veremos en una próxima ocasión, agradeciéndoles su audiencia, y cuando esto se publique, pues hagan sus preguntas también. Estaremos avisando los próximos conversatorios. Paola, Jairo, muchas gracias. Dejo mi número en el chat porque me preguntaron que si puedo dar el número. Entonces mi número es 314-432-7879. Cualquier cosita estamos ahí pendientes en lo que se pueda colaborar. Gracias por su asistencia y una excelentísima tarde a todos. Chao, que estén bien.